7 errores comunes que debes evitar en la instalación de paneles solares. ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay! Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. No solamente eso, sino que también le voy a dar una serie de consejos para que tus proyectos tengan mucho éxito. Así que quédate hasta el final y dale like con la mejor energía. ¡Bienvenidos! Un gran saludo para los poderosos miembros de este canal. Que Dios me los bendiga con la mejor energía. Error número 1. Paneles solares de diferentes características eléctricas. No, es que yo tengo un panel solar de 100 vatios y me compré 2 paneles solares de 300 vatios. Entonces voy a coger esos 2 paneles de 300 vatios y los voy a conectar con el panel de 100. No, eso no lo debes hacer si estás utilizando un controlador de carga solamente. ¿Cómo se te ocurre relacionar 3 paneles solares tan diferentes? Pero entonces se podrían relacionar paneles solares de diferente marca o diferente potencia. La respuesta rápida es no es recomendado, pero sí se puede hacer siempre y cuando las características eléctricas sean muy similares. Por ejemplo, si tenés un panel solar de 350 vatios y quieres relacionar un panel de 370, lo que va a terminar sucediendo es que el panel de 370 se va a comportar como los paneles de 350, porque se va a nivelar el tema de tensión corriente y al final se va a nivelar lo que es la potencia general o la potencia promedio de ese grupo de paneles. Si quieres mezclar paneles de diferentes potencias, se podría hacer, pero entonces ya tocaría relacionar 2 controladores de carga. Un controlador de carga para unos paneles y un controlador de carga para los otros paneles. Muy importante a la hora de tenerlo en cuenta. Error número 2. Dimensionar mal el cable de los paneles solares. Los cables de paneles solares se llaman cable fotovoltaico. Su unidad de medida son en milímetros cuadrados. Ahora bien, los más comunes son 4 milímetros cuadrados y 6 milímetros cuadrados. El 4 milímetros cuadrados se recomienda para trabajar 30 amperios. El de 6 milímetros cuadrados se recomienda máximo para 50 amperios. Entonces, si haces un arreglo de paneles solares en paralelo, tenés que ponerle cuidado a cuántos amperios estás manejando, porque lo ideal es ocupar aproximadamente el 70 o el 80% de la capacidad de amperios del cable. Muy importante a la hora de tenerlo en cuenta. Por otro lado, los paneles no se conectan porque si en paralelo, porque si en serie, porque si en mixto. No, hay que tener muy presente las condiciones mínimas y máximas de funcionamiento del controlador de carga. Hay controladores de carga que solamente trabajan hasta 150 voltios. Hay controladores de carga que trabajan solamente hasta 100 voltios. Y hay unos poderosísimos que trabajan hasta 500 voltios, pero entre más capacidad tengan de tensión, menos capacidad van a tener de manejo de corriente. Muy importante tenerlo muy presente. Si el controlador de carga es de gran tensión, entonces por lo general los paneles solares deben conectarse en serie. Si es de poca tensión y mayor corriente, los paneles solares deben de conectarse en un circuito mixto o paralelo. Error número 3, ponchar mal los conectores de los paneles solares. Como ustedes saben, los conectores de los paneles solares son los famosísimos MC4. Tenés que comprar los que son originales, nada de esos piraticas de 2.000 pesos o 0.00 centavos de dólar. No, compra algo fino porque es algo que va a durar muchísimos años por arriba. Tened muy presente que estos conectores MC4 hay que poncharlos y hay que utilizar una ponchadora de MC4. Eso no es solamente llegar ahí con una pinza o un alicate y apretarlo. No, porque podemos generar falsas uniones, falsos contactos y al final vamos a tener sobrecalentamiento o pérdida de corriente y por eso es que el sistema después no te va a cargar. Pone cuidado y presta atención. Error número 4. Colocar los paneles totalmente horizontales. Muy mal hecho. Los paneles solares como mínimo se recomienda trabajarlos a unos 10 grados. También los he llegado a ver a 5 grados, pero lo mejor es como mínimo
unos 10 grados. ¿Por qué? Porque el agua después no les escurre, se empoza y genera cierta cantidad de microorganismos que al final van a generar manchas en los paneles y van a generar hongos. Entonces, muy importante tener una inclinación. Y más que tener una inclinación, darle de una vez la inclinación que debe ser dependiendo del lugar del mundo donde estés. Si estás por debajo del ecuador, los paneles solares, la inclinación tiene que apuntar hacia el ecuador, o sea, hacia el norte. Si estás por encima del ecuador, por ejemplo, en Estados Unidos, en México, en Panamá, en Colombia, los paneles solares tienen que estar inclinados hacia el otro lado. O sea que la caída del agua debe apuntar ¿hacia dónde? Así es, hacia el sur. Entonces por acá te voy a dejar una tablita bien bacana para que calcules cuántos grados de inclinación necesita tu panel solar. Error número 5. No colocar estructura para los paneles solares, no amarrarlos, no anclarlos, dejarlos solamente encima del techo. Muy peligroso porque lo que puede suceder es que pase un ventarrón y se lleve los paneles solares y si va pasando alguien por ahí abajo, ¡pum!, le cayó en la cabeza. Mal hecho, muy peligroso, ponele cuidado y ojalá trates de utilizar los herrajes y accesorios certificados para paneles solares. Error número 6, el tema de las sombras. ¿Cómo te ocurre colocar un panel solar donde no le va a dar el sol sino unas horas al día? No, tenemos que ubicar un lugar donde le dé la mayor cantidad de sol durante el día. Lo ideal es que el panel, la parte inclinada, apunte hacia el sur o hacia el norte dependiendo de dónde esté. Ya te lo expliqué. Ahora bien, el sol tiene que pasar por encima del mismo durante todo el día. Ese es el ejemplo ideal, pero pues si no podemos ubicarlo en un lugar ideal, entonces ¿qué? No, pues nos toca buscar el lugar que más sol le dé durante todo el día. Muy importante tenerlo en cuenta porque las sombras dañan los paneles solares. Y más si tenés un poste ahí al frente del panel y todo el día le da la misma sombra. Muy duro, muy peligroso. Y como séptimo consejo, pues infórmate primero. Hace algún tipo de capacitación. Mira los videos del profe Cris. Y si puedes, métete en un curso de los del profe Cris o donde quieras estudiar. Pero primero infórmate bien antes de meterte en un proyecto de energía solar. ¿Qué tal les pareció este video, familia? Si les ha gustado este video, coméntenme aquí en los comentarios si les gustaría unos 7 errores comunes que la gente comete en controladores de carga, en baterías, en inversores, en accesorios eléctricos. Y con mucho gusto próximamente les haré un video. A continuación, la sorpresa. Recuerden que estamos trabajando los cursos con beca especial para ustedes, asesorías con descuento especial para ustedes, venta de materiales en Colombia, venta de materiales a través de Amazon, muchas cosas más. Enseguida las sorpresas. Por aquí voy a dejar mi número de WhatsApp y con mucho gusto ahí estamos en mi página web para que puedas mirar muchas cosas más. A continuación las sorpresas y nos vemos en una próxima clase. Oh, pero mira qué buen tutorial. Oh, qué buen contenido, qué contenido tan educativo, pero ¿dónde está el amor? Suscriptores del profe Cris, les recordamos que los queremos mucho. Estas son las sorpresas que tengo para ti por estar suscrito a este canal de YouTube. La primera es que tenemos un canal VIP de WhatsApp en donde compartimos toda la información muy rápido, de primera mano, en donde vamos a compartir diferentes productos a excelentes precios, los próximos eventos y las próximas clases que vamos a tener. La segunda sorpresa es que tenemos nuestra tienda de recomendados de Amazon, donde hemos buscado los mejores productos para que los puedas comprar de forma segura a través de Amazon. En la descripción de este video está el enlace de nuestra tienda de recomendados de Amazon. O muy sencillo, métete en el inicio de este canal de YouTube. Abajito de gracias Dios, gracias, está el enlace de Amazon. Le das clic y te lleva directamente a nuestra tienda de recomendados de Amazon. Nuestra tercera sorpresa es que tenemos nuestro curso de energía solar con una beca del 80%, muy económico. Vas a participar en 4 clases en vivo a través de videoconferencias y vas a tener acceso a nuestra plataforma de estudios virtual. La última sorpresa es que te podemos brindar un servicio de asesoría a un excelente precio para que puedas volver realidad
ese proyecto de energía solar que tanto sueña a un excelente precio si estás suscrito a este canal de YouTube. Muchas gracias por acompañarnos en estos videos y nos vemos hasta la próxima.